Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El día de ayer, el ministro de Salud dio instrucciones al Seguro Social para hacer un depósito de 5.3 millones de florines y así garantizar el cuidado de los pacientes programados. La semana pasada, el inspector de salud, el señor Kelly, advirtió al Centro Médico de Curazao que este debía reanudar el servicio el día 25 de octubre, ya que la lista de pacientes que están esperando por atención médica llega alrededor de 1.600. En su momento, el Centro Médico de Curazao advirtió que si reanudaban el servicio, podían correr el riesgo de quedar sin insumos en los próximos meses y pedían ajustar la tarifa que el Seguro Social paga por los pacientes. Finalmente, el gobierno cumplió con el pago para que se pueda garantizar la atención de las personas que se encuentran esperando. Celebramos que la atención médica se pueda reanudar para el bienestar de toda la comunidad. Y el gobierno finalmente ha anunciado que el sostén de comida va a continuar hasta fin de año. SOAWEI ha realizado una evaluación de la situación en que la población ha quedado como consecuencia de la pandemia desde marzo del año 2020, por lo que junto con el Ministerio de Finanzas han llegado como conclusión a la alternativa de unirse para proporcionar el recargo del mes de noviembre y diciembre en las tarjetas ya activas, así como también continuarán con el programa de comida caliente y paquete de comida hasta fin de año. Es importante destacar que el programa ha sido cerrado para nuevas inscripciones, para impulsar así el enfoque del ingreso en el mercado laboral lo más pronto posible o búsqueda de empleo en los meses siguientes, ya que están haciendo el máximo esfuerzo conjunto, incluso para que los recursos puedan llegar durante la primera semana de noviembre, fecha que estarán informando a todos los clientes ya inscritos para la ayuda, como se ha venido haciendo hasta la fecha. Las autoridades lograron el día de ayer la detención de un joven de 22 años de edad como resultado de las investigaciones realizadas por el asesinato de Ramón Meléndez, ocurrido recientemente en la zona de Terra Corá el pasado 12 de octubre. El detenido, que ya contaba con entradas judiciales anteriormente, fue hallado en una tercera dirección diferente a las anteriores, en la cual encontraron artículos considerados de importancia para el caso confiscados por los funcionarios, mientras el sospechoso se encuentra por orden del fiscal auxiliar detenido para continuar con las investigaciones. Y ahora nuestras noticias internacionales. Después de la carne, llega el café de laboratorio. Estos gránulos son producto de un cúmulo de células procedentes de una planta de café, en condiciones de temperatura, luz y oxígeno, controladas al detalle en un bioreactor. La técnica fue desarrollada por científicos finlandeses que aseguran que de esta forma se puede fabricar una de las bebidas más consumidas del planeta de forma más sostenible. El café es por supuesto un producto problemático. Claro que es un producto de lujo, pero al final es un producto barato. Por eso hay múltiples problemas aquí. En el proceso de producción hay temas de derecho a la tierra, está el tema general del cambio climático, por lo tanto el área de producción de café se está reduciendo. El café desarrollado por estos científicos se basa en los mismos principios de agricultura celular que se usan cada vez más para la carne cultivada en laboratorio. Una vez tostado, el polvo se prepara exactamente de la misma manera que el café clásico. Es cercano al café en sabor. En general lo describo en algún punto entre un té negro y un café, un punto intermedio. Pero dicho eso, debemos admitir que no somos tostadores profesionales de café, y gran parte del sabor tiene que ver con las opciones de tueste. Los investigadores estiman que se precisarán al menos 4 años para que el café de laboratorio llegue a los estantes de los supermercados.